La melodía característica del señor Carlos Solero, esta armonía que nos mete en el mundo de las bibliotecas, de la música, los acordeones. Hoy vamos a tener también unas lindas melodías para graficar la temática de la jornada, pero le damos la bienvenida al señor Carlos Solero, las palabras y las cosas en Radio La Hormiga. ¿Cómo andas, Carlitos? Bien, quiero contarle una novedad. Novedad, a ver, cuente. Las palabras y las cosas se expande. A ver. Se ha expandido a la pantalla, por si usted no lo sabía. ¿Usted está en televisión trabajando? No. Estamos haciendo algo que se llama Las palabras y las cosas, Grupo Cine Debate. Sí. Ya comenzamos hace 15 días en el espacio de la CPA Autónoma, en la calle Santa Fe 3700. Perdón, expande. No, pero la CPA dijo la CPA Autónoma. La CTA Autónoma es una sí. propuesta de un licenciado en comunicación social Sí. que se llama Juan Pablo Tetamanti, que junto con Raúl Das también pasó por la Escuela de Comunicación Social. Ajá. Nos propusieron hacer un espacio de cine debate. Entonces nosotros aceptamos. Bien. Y como el término de las palabras y las cosas no nos pertenece, Claro. es el nombre de un libro de Michel Foucault. Claro. Entonces no nos pertenece. Pero bueno, las ideas están en el mundo, ¿no? Pero bueno, uno se apropia con responsabilidad. De la mejor manera. Eso, claro. Nosotros mañana vamos a estar proyectando a partir de las 17 horas en Mitre 3730, Novoderland. Es un documental del año 2024 dirigido por Basel Adra, Handal Balal, Yural Abraham y Rachel Sor. Ganó el Oscar a mejor largometraje documental del año 2025. Tiene ciertas características que quiero detallar. Es un documental que tiene que ver con palestinos que están viviendo en la zona de Cisjordania. Y trajo consecuencias esto, ¿no? Le trajo consecuencias a quienes filmaron, que son palestinos e israelíes. Ajá. Las personas fueron atacadas por colonos sionistas, estas personas fueron perseguidas por esto, y también hubo consecuencias después de la entrega de los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Y bueno, están invitados todas y todos a que veamos la proyección, claro, y a que hagamos un debate abierto. Lo vamos a estar coordinando allí, pero va a ser un ciclo. Este es un ciclo que se llama así, Las palabras y las cosas, quincenalmente. Y proyectamos un documental también que se llamaba se llama De la Servidumbre Moderna. Lo vimos, éramos 6 personas el otro día, sí. No sé cuántos seremos mañana, y va a continuar el mes de mayo. Bueno, mañana es la próxima proyección. Mañana es la próxima proyección con el documental Novoderland, que quiere decir no otra tierra. Tiene que ver con que la población palestina que está en la diáspora, en este caso en Cisjordania o una parte en la Franja de Gaza también, sí, territorio palestino-israelí, yo le llamo así. ¿El horario de mañana? A las 17 horas. ¿Y dirección exacta? Santa Fe 3730. Ahí está. Yo le cuento esto de que las palabras y las cosas se expanden porque creo que además, sí, como digo, las palabras están en el mundo como las ideas están en el mundo. Seguro. Entonces yo pienso que le vamos a dar una alegría al Don Rufinengo, que ha propiciado, sí, que esto no cambie de nombre. No, que claro. Yo te dije cuando hablamos de esto, cambiar. No, espacio esto es abierto, un sello. Esto hay que un espacio abierto, asentarlo, un sello y seguir y sumar. Y sumar y que se expanda y que se multiplique y que se modifique también, ¿no? El día de mañana, eventualmente, dentro de muchos años, te va a ir por la calle y la gente no le va a decir Carlito, le va a decir las palabras y las cosas. Iba a decir, ustedes le rapiñaron a Michel Foucault el título de un libro. Bien. Bueno, me alegro mucho, te felicito eso, porque sé que le pones mucho la iniciativa ha sido de Juan Pablo Tetamanti, quiero decirlo, y de Raúl Das. Ahí está, bueno. Hoy vamos a hablar de un escritor muy singular. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿De quién hemos hablado alguna vez acá? Vamos a hablar de un exquisito de la lengua castellana. ¿Merece que repitamos una persona? Seguramente. Cuando yo le diga quién, usted va a ver. A ver. Y es Adolfo Bioy Casares. Ah, sí, merece. Adolfo Bioy Casares nació un 15 de septiembre del año 1914. Dijo una vez Bioy Casares: soy un hombre de pensamientos pesimistas, pero de actitudes optimistas. Así es. Dijo y lo fue, y lo fue. Sí, demostró un poquito eso, sí.
nació el 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires y su vida se apagó un 8 de marzo de 1999. Está considerado uno de los autores más importantes de la literatura en lengua castellana, traducido a más de 16 idiomas y galardonado con el premio Cervantes. Ha colaborado con Jorge Luis Borges, quien conoció en 1932 en la casa de Victoria Ocampo, que era bastante deslenguada, porque ellos hicieron rancho aparte y ella le dijo: no sean mierdas, atiendan a los huéspedes. Claro. No le prestaron la más mínima atención y se fueron. Claro. Y allí sellaron una amistad que después lo llevó a hacer una cantidad de libros en conjunto, claro, bajo seudónimos que armaban. El más conocido es Honorio Bustos Domecq. Claro, Bustos en las crónicas de Honorio Bustos Domecq, hicieron junto con Silvina Ocampo, sí, a la sazón hermana de Victoria, sí, 11 años mayor que Bioy, pareja de Bioy durante 60 años, sí, claro, en una pareja abierta, cosa que quizás sorprenda, y hicieron una maravillosa antología de la literatura fantástica. Rubro en el cual podríamos inscribirlo a Bioy la Casares. vanguardia con el modo de pareja. Absolutamente a la vanguardia. Escúchame, qué lindas esas reuniones, cómo me gustaría viajar con la máquina del tiempo. La verdad que sí. Y como un mosquito. Cuando uno piensa, el Grupo Sur, charlas, ¿no? El Grupo Sur realmente interesante. Había gente como Oliverio Girondo allí, como Rabinat Tagore. Polémico el Grupo Sur, sí, sí, pero abrió la perspectiva. Bueno, pero necesariamente polémico. Bueno, Victoria Ocampo dilapidó la fortuna, sí, de la familia Ocampo, lo cual no es poca decir. No es poca. Porque además se tomó su trabajo, digamos. Desde 1931 publicando una revista que marcó rumbos, donde publicaba, por ejemplo, crónicas de cine Jorge Luis Borges. Claro. Donde escribía Ernesto Sábato, donde sí, 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 por primera vez... personas que habitaron el periodismo desde lo literario. Y donde publicaron por primero los poemas de Mariana Walsh o de Alejandra Pizarnik. Claro. O escribió Martínez Estrada allí, o Héctor Álvarez Murena. Digo esto para que veamos la amplitud de criterio de Victoria Ocampo, que tenía de secretario de redacción a José Bianco. De alguien de quien vamos a hablar alguna vez, porque está ahí en la penumbra. Bueno, yendo a Bioy, quiero hacer una aclaración. Hemos elegido Fuga y Misterio de Astor Pantaleón Piazzolla. Nada tiene que ver con la música que utilizaba un nefasto personaje del periodismo argentino, a quien no vamos a nombrar por una cuestión elemental de pudor. Digo, era la cortina de un programa televisivo, del periodismo político. Bioy es autor de dos novelas. Es más, ese nefasto tipo de periodismo fue superado ampliamente por muchos que hoy hacen periodismo. Le aviso. Son los discípulos. Neustadt ha quedado como un pichón al lado de algunos que No. Sembró esa semilla del mal. Sí, claro. Esa semiente del mal. Sí, no es periodismo, podríamos decir. Porque a mí yo abrazo el periodismo. Entonces, bueno, pero usted hace un periodismo honesto. Claro, por eso digo. Esta gente hace un periodismo canallesco, crapulesco. Sí, operación se llama. Operaciones permanentes, ¿no? Bueno, usar un micrófono para operaciones. Bioy Casares tiene una obra muy prolífica, sí, en novelas, algunas de su juventud que las repudió y otras que son notables. Tuvo un fugaz paso por la Facultad de Derecho, más breve que el mío. Bien. Incomparable, ¿no? Pero más breve que el mío. Es una idea de que yo estuve 1 año y medio en la Facultad de Derecho de la UNR. Él estuvo menos tiempo que yo. Pasó por la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y se puede decir por qué usted? Porque a la gente le gusta saber de usted. No creo. ¿Por qué fue fugaz ese año y medio y se fue a otros lados? 1 año y medio, 2, digamos. ¿Es lo que tardó en darse cuenta? Más o menos. Bioy Casares también tardó poco tiempo en darse cuenta que no era su lugar. Claro, está bien. En el mundo. Bueno, y luego pasó por el mundo del pensamiento y de la palabra se lo agradece a ambos. A usted y a Bioy. Pienso que sí. Bioy Casares también pasó por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, lugar que le resultó muy grato y muy cómodo. Sí. Luego había 2 instancias que eran de la familia Bioy y de la familia Casares. Sí. Él era nieto de Vicente Casares, que creó la primera usina láctea llamada La Martona, para la cual hizo un trabajo, no literario precisamente, sino trabajo de
publicidad y propaganda acerca de las virtudes del yogur, junto con Jorge Luis Borges, por el cual recibió algún tipo de estipendio pecuniario. Claro. ¿Usted se imagina a Borges y a Bioy Casares escribiendo sobre las virtudes del yogur? Sí, la verdad que me lo imagino. Me lo imagino porque... Es un poco difícil pensarlo, pero, no, bueno, pero pensémoslo, ¿no? Bueno. Uno ha aprendido viendo reportajes, encontrarle también todas esas aristas, por ejemplo, en Borges, la picardía, por ejemplo, de Borges. Sin duda, sin duda. Hay gente muy irónica los dos. Tremenda Bien. Ironía, los dos. El padre dijo, bueno, ironía, ambos. Si no vas a estudiar Tremendo. Derecho y no vas a estudiar, Adolfo, Filosofía y Letras, andá y administra la estancia de Rincón de Pardo. Claro. También fue breve y fugaz Ajá. la administración de estancia por parte de Adolfo. Mira. Dice, bueno, ahí está la biblioteca, Claro. dedícate a leer, me imagino que vas a escribir hijo. Ese hijo va a publicar nada más y nada menos que la novela maravillosa, en 1940, La Invención de Morel, financiada por su padre. La Invención de Morel es una novela que marca el inicio de la madurez literaria de Adolfo Bioy Casares. Es una novela extraordinaria, no vamos a hablar de ella hoy, pero sí alcanza una maestría extraordinaria de literatura fantástica con elementos de la ciencia ficción. Otro día vamos a hablar de La Invención de Morel. Hoy vamos a hablar de la segunda novela de Bioy Casares, que se llama Plan de Evasión. Ajá. Que es de 1945. Exactamente, editorial MC, donde publicó casi toda su obra Adolfo Bioy Casares. Le agradecemos al Pez Volador. Está exactamente, el Pez Volador, que queremos decir algo, no es un chivo, pero es importante información. Ayer estuve en el Pez Volador de calle San Lorenzo. Una edición del año 1978. Exactamente. El Pez Volador, que estaba en calle San Luis, entre San Martín y Maipú, ahora está en San Luis al 600. O sea, no ha cerrado el Pez Volador de calle San Luis entre San Martín y Maipú, sino que se ha trasladado a San Luis al 600. Sí. Esta novela, el Plan de Evasión, o Plan de Evasión, se desarrolla, está ambientado en la Guyana francesa, o sea, entre Isla del Diablo, donde supo estar Papillon, se acordará Henry Charrier, que había escrito Papillon, y toma la teoría de el filósofo William James y de el escritor Goethe, el autor de Fausto, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Fue elogiada por, nada más y nada menos que por Ernesto Sábato, y sin embargo no tuvo la misma recepción que había tenido La Invención de Morel. Sí, lo más interesante es la ambigüedad de los personajes, la ambigüedad de las situaciones en Plan de Evasión. ¿Por qué elegimos Fuga y Misterio? Porque bueno, hay permanentemente un ambiente conspirativo en toda la novela. ¿Quiénes son sospechosos? Todos. Todos los personajes son sospechosos. Los presidiarios, él además elige apellidos que son ambiguos. Aparece un tal Castel ahí que también aparece con ese apellido en la novela de Ernesto Sábato, El Túnel. Aparece Dreyfus, que es el capitán Dreyfus. Uno puede pensar que en realidad es un seudónimo. Entonces toda la novela, que no vamos a avanzar mucho más para que sea un acicate esto para la lectura de la novela de Bioy Casares, pero Bioy Casares, agregamos algo más y después seguimos después del tema musical, ¿no? Bueno. Y antes de la despedida. Bueno. Todas las novelas de Bioy Casares tienen un trasfondo político, aunque no sea explícito. Hay una que se llama Diario de la Guerra del Cerdo, que la vamos a comentar después. Vinimos a hablar del Plan de Evasión, pero de alguna manera, ¿por qué Plan de Evasión? Este Plan de Evasión, ¿de quién es el Plan de Evasión? Del gobernador, que piensa hacer algo así como una conspiración de los presos para evadirse junto con los presos de ese lugar al que fue desterrado por el gobierno de Francia. De los presos, de los ayudantes del gobernador. Bueno, ese gran signo de interrogación nos persigue casi hasta las últimas líneas de la novela. Vamos a escuchar ahora a Astor Pantaleón Piazzolla, justamente, con Fuga y Misterio.
Ahí estábamos con la melodía de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Los más veteranos, por ahí tenemos este registro de que representó un programa, es verdad, uno lo tenía como grabado. Como también, por ejemplo, la hermosa melodía de Cafetín de Buenos Aires, que requiere un programa que tuvo más cosas flojas que positivas, que es Polémica en el Bar, y que también es un bellísimo tema, por ejemplo, Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Y Fuga y Misterio. Maravilloso. Claro, entonces a veces quedan, es verdad, pegados a que como que son una cortina televisiva. Y no lo son, señores. Pero por eso favor, aquí, con Solero, abrazamos este Fuga y Misterio de don Astor Piazzolla. Pero estamos con Bioy, hay alguito más para decir. Estamos con Bioy y tenemos mucho para decir de Bioy. A ver, diga. Entre las cosas, es interesante lo que dice la contratapa de esta edición del año 78, porque hay algo recurrente en Bioy, sí, que aparece en la primera novela que dijimos, que era La Invención de Morel, y es personas en situación de encierro que tienen que resolver situaciones dilemáticas. Fijémonos en el caso de este personaje que de alguna manera también está metido en un laberinto, pues está en la isla del Diablo, está en Cayena, sí, está en otras islas de ese archipiélago, y el otro estaba en la isla del Doctor Moró. Y don Isidro Parodi, personaje creado por Adolfo Bioy Casares y Borges, estaba encerrado en una celda de la penitenciaría, y desde ahí este peluquero de Pujato, que le decían Bicho Feo, también estaba resolviendo problemas. Ajá. Pero en Bioy yo decía, y esto es una hipótesis, ¿no?, que hay un trasfondo político. Adolfo Bioy Casares escribió una novela notable que se llama Diario de la Guerra del Cerdo. Sí. Tenía que ver con, de alguna manera, y creo que tiene una triste vigencia, también, como digo, es una hipótesis, el exterminio de personas de la tercera edad, diríamos ahora, de ancianos, por parte de un grupo que se hacía llamar los jóvenes turcos, y que, aprovechando la vulnerabilidad de estas personas ancianas, los iban matando uno a uno, sin explicar por qué. Algo así como que porque no eran productivos, porque eran personas decadentes en sus costumbres y demás. Bastante parecido a lo que está haciendo la política actual del gobierno nacional. Sí, viste cómo por ahí... Da que pensar, es una asociación que hacemos, ¿no? ¿Qué año tiene ese libro de Bioy? 1970. Claro, digo, ¿cómo por ahí leer en el contexto en el que vos estés te tiñe de otra manera la literatura? Absolutamente. ¿No? Te pones a leerlo ahora... mirás el noticiero un día miércoles, marcha de jubilado, y lees el libro. ¡Ay! Es una asociación libre que estamos haciendo. No, pero... Lo dejamos librado también a los oyentes. Es imposible que no te interpele. Si estás... Bueno, esa película la llevó a la pantalla nada más y nada menos que Leopoldo Terrenilson. Claro. Con interpretaciones, entre otros, de Osvaldo Terranova. Qué bueno. Y protagonizada también por Sergio Renán, entre otros. Tremendo.
Bueno, hay una novela de Bioy Casares, 1985, que se llama La aventura de un fotógrafo en La Plata, donde el personaje, como pone alguna cosa en cuestión, es desaparecido. Le dijeron a Adolfo Bioy Casares: Adolfo, vos estás escribiendo sobre la desaparición forzada de personas que ocurrió en la última dictadura cívico-militar empresarial. Dice, si lo hice, no lo hice conscientemente. Hay un cuento escalofriante de Adolfo Bioy Casares que se llama El Atajo, que tiene que ver con algo parecido a los centros clandestinos de detención. Hay otra novela de Adolfo Bioy Casares llamada Dormir al Sol. Todas las novelas y los relatos de Bioy Casares son inquietantes, absolutamente inquietantes, y el calificativo no es que lo ponemos porque sí. Bueno, hemos traído aquí... Los inquietadores, como siempre. Es un inquietador. Sí. Adolfo Bioy Casares es un inquietador, era un bon vivant, como hemos contado alguna vez, la anécdota de que creó una salsa en el club de golf, cuando mezcló ketchup con mayonesa. Y entonces ahí creó la salsa de golf. Este gran escritor argentino, novelista, cuentista, antólogo de ficción y de fantasía científica o historias fantásticas. También escribió historias desaforadas. Más que recomendable leerlo a Bioy Casares, tengámoslo presente. Nos vamos a despedir con música brasileña, con Tom Jobim, con Agua de Beber. ¿Qué le parece? Me encanta. Bueno, y le agradecemos como siempre su presencia, que es un lujo para nosotros. Una vez más invitamos de nuevo para que quede grabado en el recorte. Está haciéndose un ciclo, usted está haciendo parte con Las Palabras y las Cosas, donde combina debate y cine. Mañana va a ser una emisión de ¿qué película? No Borderland, que es eso de la cuestión de la lucha del pueblo palestino, en este caso en el territorio que está en Cisjordania, donde está parte de la diáspora del pueblo palestino luchando contra las fuerzas sionistas. ¿Traducción en castellano de la peli? No otra tierra. Tiene que ver con que son desalojados de una tierra determinada y vuelven a esa tierra. ¿En qué horario se va a proyectar la peli? A las 17 horas en Santa Fe, 3730, con entrada libre y gratuita y con voluntad de observar, escuchar y ser escuchado. Y luego una charlita, y cuando termine la peli, alrededor de lo que se vio. Esa es la idea. Y ese ciclo va a seguir distintos días. Va a seguir en el mes de mayo. Distintos miércoles. En dos fechas de mayo, 2 miércoles de mayo cada 15 días, con 2 películas. Una de Stanley Kubrick con Steven Spielberg, mire qué dupla. 2001, Odisea del Espacio. La media que van a proyectar 2001. Efectivamente. Flor, tenés que ir. 2001. ¿Pincho vos la viste del 2001? Odisea del Espacio, una joya del cine. Y vamos a cerrar con... Agéndatelo ya mismo. ¿Eso qué día? En principio 6 de mayo. 6 de mayo. Ya lo vamos a traer acá. Usted recuérdemelo. Es provisoria esa fecha. Bueno. Y cerraremos con La larga noche de Francisco Santis, basada en una novela de Umberto Costantini. Ahí está. Bueno, sí, recuérdanos siempre, así o nos manda acá y nosotros por la supuesto. Radio también, porque nos parece muy interesante y está ahí asegurada su presencia. Queremos dedicar esta ¿a quién? Columna a Patricia Mónica Alonso, mi amada mujer y compañera. Patricia, beso. Y queremos decir, por supuesto, y hacerle llegar el acompañamiento en el dolor a Gustavo Martínez, compañero y amigo, y en memoria de la pequeña Lila, hija de la querida Celeste Leprati, sobrina de Pocho Leprati, pero no porque estamos en la biblioteca Leprati, sino porque amamos y defendemos la vida. Ahí está. Gracias, Carlitos. Gracias a ustedes, para darnos un saludo para todas y todos. Carlitos Solero, Las Palabras y las Cosas, aquí en Radio Abierta por Radio La Hormiga. Não fala mais, né?